Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero, perdonen por no poder estar con ustedes, los extraño de verdad. Extraño mucho poder pasar tiempo a su lado y podernos reunir los viernes. Una disculpa, me llamaron de urgencia que íbamos a tener evento el día de hoy y pues ni modo de cancelar o algo así. Y pues tenía trabajo con el grupo al que audicioné, ¿no? Pero bueno, los quiero mucho, les mando un abrazo, espero que le estén pasando bien, que estén cenando rico y los quiero también, otra vez. Bueno, ya leímos Mateo 9, del 9 al 13. Y el día de hoy vamos a hablar justamente del llamado de Mateo, el llamado que Jesús le hace a Mateo. Y me gustaría comenzar diciéndoles o contándoles lo siguiente. El gran Miguel Ángel, el gran pintor y escultor, sabía la importancia de los utensilios que tenía que utilizar al momento de llevar a cabo sus obras. A tal grado que eran tan importantes para él que él las fabricaba. Llegaba a fabricar sus mismos pinceles, sus mismas brochas, algunos cinceles. Y algunos incluso dicen que llegó a crear incluso sus propios lienzos y cosas así. Es medio complejo el asunto. Pero bueno, Miguel Ángel sabía las cosas que él utilizaba, que las cosas que él utilizaba eran importantes, los utensilios que utilizaba eran muy importantes, por eso les daba mucho cuidado y se preocupaba porque fueran de la mejor calidad. Y parece ser algo lógico, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en mi caso, soy músico, lo lamento, perdonen que hable de música y de arte, porque pues a eso me dedico, cada uno de ustedes lo podrá llevar a su campo, pero por ejemplo, mi instrumento, el bajo eléctrico, yo necesito que esté preciso, que esté bien, que esté ajustado, que tenga cuerdas nuevas, que las notas que dé sean las notas correctas, que pueda afinar bien, porque si no está bien mi instrumento, pues a la hora de llevar a cabo un trabajo, pues no va a sonar adecuado, no va a sonar bien, ¿no? Y pongámoslo en otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona que tiene que talar un árbol, ¿no? Si su hacha o su sierra no está bien afilada, va a tener que emplear más fuerza y más tiempo y eso al final, pues bueno, no es óptimo porque se gasta demasiado tiempo, se gasta demasiada fuerza. Entonces siempre hay que tener nuestros utensilios bien afilados o bien ajustados, ¿no? Y me gusta la frase que dice un predicador, Charles Spurgeon, en uno de sus libros, Discursos a mis estudiantes o Diálogos a mis estudiantes, no, Discursos a mis estudiantes, dice Spurgeon lo siguiente: en gran manera, según la pureza y la perfección del instrumento empleado, será el éxito obtenido. En gran manera, según la pureza y la perfección del instrumento empleado, será el éxito obtenido. Es decir, si tus cosas o tus utensilios están bien al 100, pues el éxito que obtendrás pues será seguramente, bueno, estará asegurado, ¿no? Y pensando en esto, o sea, nosotros como humanos sabemos esto, pero fíjense qué curioso, Dios y Jesús llaman a personas o utensilios que aparentemente no están bien ajustados, que no serían la primera opción, que necesitan ajuste o que necesitan de mantenimiento porque no están bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Jesús llamaría? Nosotros pensamos esto y tiene lógica para nosotros que nuestros utensilios estén bien, pero ¿por qué para Jesús y para Dios deciden llamar a personas como tú y como yo que necesitamos estar ajustados, que necesitamos ajustes, ¿no? Y la única respuesta que me parece posible es por la gracia. Entonces, bueno, me gustaría comenzar ya con la predicación, con el contexto histórico, el llamado que Jesús le hace a Mateo. Lo leímos en Mateo 9, permítanme regresar. Mateo 9, del 9 al 13. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudadores de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Hasta ahí vamos a quedarnos hasta ahí. Me parece interesante porque en realidad, pues Mateo era un recaudador de impuestos según la palabra. Y era alguien que le robaba a la gente, era alguien que cobraba impuestos dobles, era alguien que se quedaba con el dinero y que seguramente... Y aparte, ¿saben qué era lo peor? Porque era de su propio pueblo, era el pueblo judío. Entonces los judíos odiaban a los publicanos y a los recaudadores de impuestos porque decían, este vato es de mi pueblo, es de mi raza, es de mi sangre, es de mi barrio y me está robando a mí mismo, ¿no? Me acuerdo que ahora que me rompieron los cristales, ustedes saben, me los rompieron ya como 3 veces, creo. Gracias a Dios el carrito ya está cuidado. Pero me decía una de las personas, y es que es uno de aquí mismo de la colonia, que se vaya a otro lado a robar, pero ¿por qué roba aquí en la misma colonia? Y ¿saben qué? Sí da coraje, la verdad sí me enojé, y dije, triste vato, ¿por qué me roba mis cosas? Sí, ¿por qué no se va a otro lado a robar? ¿Por qué me roba si yo vivo aquí, no? Pero en ese caso, o sea, los judíos eran muy de su nación y decían, este vato es de mi barrio y me está robando, se queda mi dinero. ¿Por qué? Algo como lo que nos pasa a los mexicanos con el PRI, ¿no?
Bueno, no vamos a hablar de partidos políticos aquí. Pero bueno, entonces, era de las personas más odiadas o de los menos queridos. Y entonces, ¿por qué Jesús llamaría a alguien como él? ¿No? Por un lado. Por otro lado, me resulta curioso que Jesús va y le dice, sígueme. Y Mateo deja todas sus cosas y le sigue. Y pensemos en eso, esas cosas no pasan. Recuerden, Dani siempre de preguntón y siempre ahí cuestionando. Esas cosas no pasan. Perdón, ¿me puedes ayudar? A ver si se sigue grabando. No vaya a ser que en algún momento yo me pare y me detenga. Y que el video se detenga. Perdón, estamos en vivo, chavos. Pero bueno, seguimos. Sí, o sea, tú no estás haciendo tus cosas, no estás en la calle sentado, echándote un refresco. Bueno, ya no tenemos tiempo para eso, ¿verdad? Estás en la calle echando un refresco. Pero no haces tus cosas, no estás haciendo tus cosas. Y viene alguien y te dice, hey, sígueme. Y tú dejas todo lo que estás haciendo y te vas tras esa persona. Incluso si una persona de tu familia viene y te dice, oye, Dani, ven por favor. Tú dices, ok, sí, ¿qué pasó? ¿O qué necesitas? ¿O para qué, no? Pero no dejas tus cosas y te vas. ¿Por qué entonces Mateo hizo esto? ¿Por qué Jesús le dijo sígueme y dejó todas sus cosas y se fue? Pues bueno, déjenme explicarles que en el contexto judío, el hecho de que un maestro de la ley te dijera sígueme, que un sacerdote te dijera sígueme, significaba, hey, yo quiero que tú me sigas porque puedes llevar a cabo las enseñanzas que yo estoy llevando, porque veo que tienes las aptitudes o la capacidad, o simplemente quiero que tú sigas las enseñanzas que yo estoy dando, ¿no? Y fíjense que eso era algo que incluso las mamás podrían presumir en aquel entonces, ¿no? Como en la actualidad, no sé, mi hijo Josué es... Bueno, nadie sabe a qué se dedica, otra vez, lo explicamos el viernes pasado, pero mi hijo Josué se dedica a seguridad de sistemas, ¿no? Mi hija Lili es diseñadora y visual merchandising. Mi hijo Sebastián se dedica a ser mercadólogo y, no sé, marketing digital y esas cosas. Y mi hijo Dani es músico y ministro de la... Bueno, no, las mamás no presumen que su hijo es músico, no es cierto. Pero en este caso sí, decía, básicamente una mamá podría decir, ¿sabes qué? Pues mi hijo fue llamado por el sacerdote y le dijo, sígueme, ¿no? Era algo de orgullo. Entonces, cuando una persona en el contexto judío, un sacerdote o un maestro le decía a alguien, sígueme, era algo de orgullo. Entonces dejabas tus cosas y te ibas tras él, ¿no? Y fue lo que le pasó a Mateo. Literalmente era algo que les causaba orgullo a ellos. Entonces, bueno, en este contexto en el que ya les estamos diciendo, en el que les estoy contando, que Mateo era odiado, era repudiado, le robaba a la gente, no lo querían, no era la mejor opción para seguir a Jesús, y aún así Jesús le dijo, sígueme, y dejó todas sus cosas y se fue porque Jesús era un maestro de la ley. En ese contexto, Jesús llama a Mateo. Pero ¿por qué llamó a alguien como él? Ese es el asunto y vamos a comenzar. La enseñanza número 1. Jesús llama a pecadores. Enseñanza número 1. Perdonen que no tengo diapositivas y que no sale ahí abajito el subtítulo, pero por favor pongan mucha atención y por favor noten si quieren las enseñanzas. Repito, enseñanza número 1. Jesús llama a pecadores. ¿Y sabes por qué Jesús llama a pecadores? Porque no hay otro tipo de personas en el mundo. No existe otro tipo de personas en el mundo más que puros pecadores. Entonces la verdad es que no le queda otra opción a Dios más que llamar a gente como tú y como yo, que somos personas pecadoras. ¿Y sabes qué? Eso está bien para Dios eso. No para ti y para mí, nosotros debemos cambiar y debemos ser cambiados por la gracia de Dios. Pero para Dios está bien, y repito esta frase que me encanta decir, que no es mía, es de otro pastor, de un filósofo cristiano, que dice, Dios nos ama tal y como somos. No por cómo se supone, no por cómo deberíamos ser, porque en realidad ninguno de nosotros en esta reunión es como se supone que tendríamos que ser o que deberíamos ser. Jesús nos ama así como somos, ¿no? ¿Esto es licencia para pecar? Pues claro que no, debemos trabajar en nuestra vida espiritual con Dios. Entonces, pero aún así Dios nos ama, siendo pecadores, Él nos llamó, y Mateo era un pecador, era alguien que era repudiado y le llamó. Así que, bueno, si tú has pensado que el ministerio, que el servir no es para ti, que el predicar a otros o que el compartir de la palabra de Dios para otros no es lo tuyo, o que simplemente Dios no te podría usar, entonces déjame decirte que estás en un error y que crees que no mereces ser utilizado por Dios. Déjame decirte que ya cumpliste el primer requisito para que Dios te use y para que Dios te llame. Si en algún momento nosotros creemos que ya nos merecemos el llamado, ahí ya chafeó todo el asunto, ¿no? La vida y el llamado de Mateo nos enseña que en realidad el llamado no se trata de quién eres tú, ni de tus actitudes, ni de tus aptitudes, ni de tus cualidades. El llamado se trata de quién es el que te ha llamado. El llamado no se trata de ti.
El llamado se trata ni de mí, el llamado se trata de quién nos ha llamado. Entonces el primer punto, Jesús llama a pecadores, pecadores como tú y pecadores como yo. Seguimos grabando, ¿verdad? ¿Todavía? Sí. Bien, gracias. Enseñanza número 1, Jesús llama a pecadores. No se trata de ti ni de mí, sino del que nos ha llamado. Enseñanza número 2, responder el llamado de Jesús requiere un sacrificio, la parte dura del ministerio. Enseñanza número 2, responder el llamado de Jesús requiere un sacrificio, la parte dura del ministerio o del llamado. En el llamado de Mateo, que tenemos relatado en el Evangelio sinóptico de Lucas, porque también lo encontramos en Lucas 5, del 27 al 32, no nos vamos a aclarar mucho, solamente me gustaría que viéramos algunas cosas de este relato. Dice que Mateo dejó todo y le siguió en el versículo 28. Dice, Leví se levantó y lo dejó todo y le siguió. Según los teólogos y los historiadores, Leví y Mateo son el mismo. Recuerden que Jesús le cambiaba el nombre a sus discípulos después. Entonces cuando lo llamó se llamaba Leví y después le cambió el nombre a Mateo. Mateo dejó todo y le siguió. Y pensemos en lo que implicaba para Mateo seguir a Jesús y dejar su estilo de vida. Dejaba de percibir el dinero que percibía, cambiar su estilo de vida, cambiar su lugar de residencia seguramente, cambiar todas sus costumbres y toda la forma de vida que él llevaba. Y aún así Mateo no dudó. Dijo, Jesús me llama, es el maestro de la ley, lo sigo y no hay más. Y eso me encanta de Mateo, aunque era un pecador y aunque era una persona que no merecía el llamado, tenía conciencia de que cuando Jesús llamaba, había que seguirle y dejar absolutamente todo. Ni siquiera lo pensó. Y fíjate que la vida es un constante tomar de decisiones, y en gran medida cada decisión que tomamos influirá el rumbo de nuestra vida, el rumbo que nuestra vida tome. Y no sé si has escuchado esta frase, es que Dios me pide tomar una decisión por Él y solo seguirle a Él. Es un Dios egoísta que no quiere darnos libertad de seguirle y al mismo tiempo poder seguir otras ideologías, religiones, formas de vida, etc. Es decir, es que Dios, yo no sigo a Jesús porque seguir a Jesús es como, solo le puedo seguir a Él y no puedo hacer otra ni de las otras cosas que pienso o que quiero, y no me gusta eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios es un Dios tan egoísta? Y no es así, en realidad cada decisión que tomamos en nuestra vida, bueno, más bien, es decir, la respuesta es sí, o sea, claro que sí, el escoger a Jesús y el escoger el llamado, es decirle que no a otras cosas, eso es obvio y es lógico. Y ¿sabes qué? La vida es así. Cuando tú decides, por ejemplo, estar en esta reunión, has decidido no estar viendo una película. Has decidido no estar yéndote no, incluso cosas buenas, ¿no? O sea, no ir a visitar a la tía Chencha, ¿no? Pero cada decisión que tomamos es decirle que no a otras cosas. Si decides tomar helado de fresa, pues has decidido rechazar los otros sabores, ¿no? Si decides amar a una persona, entonces has decidido no amar a otras personas, ¿me explico? Sí, a otras personas. Si decides qué platillo comer en el Vips, a mí me gusta mucho el Vips, Lili se enoja y me hace burla porque me gusta el Vips, pero a mí me gusta el Vips porque jubilada, entonces, si decido, no sé, echarme unas enchiladas suizas en el Vips, pues he decidido decirle que no a otros platillos. Y sabes que la vida es así, y seguir a Jesús es lo mismo. Seguir a Jesús implica decirle que no a otras cosas, y eso es lo que a las personas les duele, lo que a las personas les cuesta, decir que no a otras cosas por decirle que sí a Jesús. Entonces podríamos decir que es la parte dura del ministerio o del llamado de Jesús. Cada quien debe analizar lo que nos implica seguir a Cristo y ver si estamos en el nivel espiritual de querer dejar esas cosas para decirle que sí a Jesús. Es una cuestión personal que tú tendrás que responder. Seguir a Jesús es tomar la decisión de mirarle a Él y solo a Él. Y este es el punto de inflexión, ¿sabes? O como diría mi abuelita, donde la puerca torció el rabo, donde la puerca torció el rábano. El seguir a Jesús y aceptar su llamado sí requiere decirle que no a otras cosas. ¿Qué es aquello que sabemos que debemos dejar para seguir a Jesús? Y no hablo de cosas malas necesariamente, sino de aquellas cosas pequeñas como levantarme tarde, no asistir a un partido de soccer por ir a los jóvenes, no ir a un hueso a tocar, por ejemplo. Bueno, es que chavos, es mi trabajo, entiéndanme, perdónenme. Tengo la mala costumbre de comer 3 veces al día. Y bien comido, la verdad, dijera mi amiga Ida, esta pancita no es de sueldo mínimo, no es de salario mínimo. Entonces tengo que trabajar. Pero amigos, decidamos y pensemos en esas cosas en las que hay que decirles que no para decirle que sí a Jesús, ¿no? Aceptemos el llamado de Jesús y digámosle que sí. Repito, enseñanza número 1, Jesús llama a pecadores como tú y como yo. Enseñanza número 2, responder el llamado de Jesús requiere un sacrificio, la parte dura del llamado o del ministerio. Y la enseñanza número 3 y última, ya estamos por terminar, el llamado de cada persona es totalmente diferente. Dios te quiere usar donde estás.
El llamado de cada persona es totalmente diferente. Dios te quiere usar donde quiera, donde estás en este momento. Podemos ver en el relato bíblico que después de que Jesús llamó a Mateo, el mismo Mateo le ofreció a Jesús un banquete, un banquete, al cual asistieron muchos publicanos y recaudadores de impuestos. Es decir, gente con la cual Mateo se juntaba, gente del círculo social y laboral de Mateo, ¿saben? Seguramente era gente cercana a Mateo. Y en ese círculo es donde Jesús demuestra una enseñanza que a mí me encanta esta enseñanza. Pero bueno, entonces podríamos agarrar o podríamos aprender de aquí que Dios te quiere usar en el círculo social y laboral en el que estás trabajando. Porque ¿sabes qué? Y esta es una enseñanza que me dejó muy clara el pastor Porfirio. Yo le dije, oiga pastor, perdón, seguimos grabando, ¿verdad? Me decía el pastor Porfirio, bueno, más bien yo le decía a él, Paz, a veces siento que debo dejar de trabajar en el hueso, o de trabajar en algunos shows, o no sé, que debemos, no sé, debería dejar todo eso por dedicarme al ministerio 100%. Y el pastor me dijo algo que me encantó y hasta ahora lo guardo en mi corazón. Decía, es que Dani, a los lugares donde Dios te permite llegar, ninguno de nosotros puede llegar. O sea, yo como pastor jamás voy a estar entrado en ese círculo social en el que tú estás, con las personas con las que convives. Y es una gran responsabilidad en realidad, ¿no? Para mí lo siento como una responsabilidad muy grande. Ustedes me han acompañado a la clase de salsa, a los huesos de salsa, lo cual les agradezco, los quiero muchísimo por eso. Pero me decía uno de los meseros y también el dueño del lugar, que no toman ninguno, es más, me ofrecieron como una cubeta así como de, son tantos, les ofrezco una cubeta porque les conviene más por esto y por esto y por esto. Y yo le pude decir, es que ninguno de nosotros tomamos, ¿no? Y el cantante también me preguntó, Dani, ¿de dónde son tus amigos? ¿De la escuela o qué onda? Y digo, ¿qué crees, bro? Que son de la iglesia. No manches, ¿neta de la iglesia? Sí, somos de la iglesia. ¿Y saben qué? A mí me hace feliz eso. Me gusta poderle compartir a los demás que ustedes son parte de la congregación y que estamos llegando a esos lugares. Entonces Dios te quiere usar en el círculo social donde te mueves y en el círculo laboral también donde te mueves. Debemos tener cuidado, no todos los círculos sociales son sanos y adecuados para nosotros, pero en el círculo laboral donde estás, Dios te quiere usar, ¿va? Y piénsalo, siempre ha habido alguien a quien tú le puedes compartir y siempre ha habido una oportunidad de compartirle a una o a dos personas de tu círculo laboral. Solo piénsalo, medítalo, acuérdate y estoy seguro que vas a decir, sí es cierto, sí pude haberle compartido a tal persona. Pero bueno, me gusta la pregunta que le hacen los fariseos y de nuevo la respuesta y la actitud de Jesús. Los fariseos le dicen, ¿por qué comen con gente como ellos? Estamos en Lucas 6, que es el pasaje paralelo de Mateo. Es el mismo, no se confundan, es el llamado de Mateo, solamente que en Lucas nos cuentan un poquito más de la comida que Mateo hizo del banquete y de la pregunta que le hacen los publicanos, ¿no? Dice Lucas 5, los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús y les decían, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y la actitud de Jesús vuelve a ser, ok, yo vine a comer, vine a estar chido con Mateo porque es mi compi, queremos estar en buena onda, pero ok, ¿quieren platicar conmigo? ¿Quieren que platiquemos y responda a sus preguntas? Ok, vamos a darle. Y Jesús se voltea y les dice, escuchen lo siguiente, y pum, les da una enseñanza bien cañona. Son los enfermos los que necesitan al médico y no los sanos. Estoy con ellos porque ellos necesitan, no los que ya son salvos. Los pecadores es por los que vine, y dice el versículo final, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Y Jesús estaba con esas personas, las que necesitaban el evangelio. Y me encanta el griego que se utiliza para la palabra pecadores, o para la palabra más bien enfermos. En el versículo 31, la palabra griega es kakos, que significa los que están padeciendo, los que están mal, los que están sufriendo, ¿no? No es necesariamente una enfermedad de la analogía de una persona sana médicamente y una persona enferma médicamente, sino una persona que está padeciendo, que tiene necesidad, que está sufriendo, alguien que está mal. A eso se refería Jesús. La palabra es kakos, y le dice, los que necesitan de sanidad, o los que me necesitan, son los que están enfermos, los que están mal, los que están necesitados, los que están padeciendo. Es decir, y me encanta esto porque fíjate que para que Jesús llame a otros al evangelio, te quiere usar a ti y a mí en donde estamos trabajando, donde estamos laborando,
y las personas que están sufriendo y padeciendo. Y el último punto de esta enseñanza, que recordemos el punto número 3, el llamado de cada persona es diferente y Dios te quiere usar ahí donde estás. Me encanta que no fue Mateo el que le compartió a sus compañeros de su círculo social, ¿sabes? No fue Mateo el que les predicó el evangelio, fue Jesús. Jesús se volteó y les respondió sus preguntas y les dijo a todos, oigan, quiero decir algo y ahí les va mi enseñanza. Fue Jesús. ¿Y sabes qué? De eso se trata nuestra vida, de eso se trata el evangelio. A veces ni siquiera tenemos que estar pensando qué vamos a decir o qué no decir. Simplemente tenemos que dejar que Jesús hable, que Jesús actúe en nuestras vidas con las personas que están a nuestro alrededor. No se trata de lo que puedas hacer tú o de lo que pueda hacer yo. Se trata de lo que Jesús hace a través de tu vida. Pero ¿sabes qué? Debes estar disponible. Debemos estar disponibles. Entonces no te preocupes por si sabes mucho, si sabes poco, si te clavas demasiado, si sabes más que Josué, si tienes más datos apologéticos que Dani o que, no sé, si te sabes más alabanzas que Aida o que Abby, ¿no? No pasa, o sea, no se trata de eso. Se trata de que Jesús quiere hablar a través de tu vida. Déjalo actuar, déjalo hablar a través de tu vida, ¿no? Entonces, estemos disponibles. El desafío o los desafíos que les propongo en esta noche, el Señor quiere usarnos y nos ha llamado así de pecadores como somos. Él nos ha llamado porque quiere trabajar en nuestras vidas primeramente. No se trata de quiénes somos tú y yo, se trata de quién es Él y lo que puede hacer en nuestras vidas. 2. Sacrifiquemos aquellas cosas que nos impiden aceptar su llamado y digámosle sí a Dios. Hay que morir a mí para dejarle, morir a mis deseos, morir a mis planes personales y decirle que sí a los planes que Dios tiene para mi vida. Y 3, el Señor nos quiere usar donde estamos y con las personas con las que estamos, con las deficiencias que tenemos y heridos así como venimos. Nos quiere usar con las personas que nos rodean y en el círculo laboral en el que somos profesionistas. Simplemente déjate usar. Deja que Dios interactúe con las personas a tu alrededor y no olvides que tú puedes ser el medio por el cual Dios quiere hablar con otros. Solo debemos estar disponibles para que Él actúe. Digámosle que sí al llamado de Jesús. Digámosle que sí también a dejar aquellas cosas que nos impiden seguir el llamado de Cristo. Y digámosle que sí al llamado que el Señor nos hace en el lugar donde estamos laborando, donde estamos trabajando y con la gente que nos rodea. Espero que esto te sea muy útil. Los quiero mucho, chavos, de verdad. Y el Señor a mí me ha desafiado en lo personal a ponerme más pilas en mi relación con Él, a no enfocarme en lo que yo puedo hacer, sino a dejar que Él obre a través de mi vida y que Él hable con las personas que me rodean y a seguirle, a decirle que sí, simplemente decirle que sí y estar disponible. Entonces, les mando esta predicación por el WhatsApp también para que la puedan estar leyendo. Bueno, para este momento ya la debieron haber tenido, espero que la sigan. Y pues nada, los quiero muchísimo, les mando un abrazo, déjenme orar por ustedes y vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque eres bueno, gracias porque nos has llamado y gracias porque nos has hecho el desafío, Señor, a seguirte, a decirte que sí, a dejar las cosas que nos distraen de ti. Queremos regresar, queremos que nos utilices y, Señor, queremos que nos uses así de pecadores como somos, queremos que nos uses y que nadie más venga, Señor, y nos diga, tú no puedes servir porque eres un pecador, tú no puedes servir porque no has asistido a la iglesia, tú no puedes servir porque no eres tan inteligente o tan bueno en la teología. No, Señor, queremos seguirte a ti, decirte que sí, experimentarte a ti y que tú obres a través de nuestras vidas y que le hables a otras personas. Queremos estar disponibles para ti. Bendice este grupo de Oikos Kids, que aún no tenemos otro nombre, chavos de publicidad, por favor, y sigue bendiciendo el resto de la reunión. Te amamos, Padre, y te agradezco por la vida de cada uno de ellos. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Digámosle que sí a Jesús, chavos. Chao.